¿Qué balance hace del debate sobre el Estado de la Nación? Yo creo que el presidente no ha hecho un debate de Estado de la Nación, ha hecho una consolidación de su coalición de gobierno. El presidente no le ha hablado a la nación, le ha hablado a sus socios de que quiere mantenerse durante la legislatura y a sus socios de gobierno. A Bildu le ha dado en la misma semana y entrelazado con el debate la Ley de Memoria Democrática, y a Esquerra Republicana, pues además de los guiños programáticos, etcétera, le ha dado la entrevista con Aragonés. Ha sido una semana muy intensa, ¿no? Prácticamente en 5 o 6 días se le entrega a Bildu la Ley de Memoria Democrática, a los pocos días de celebrarse el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y a Esquerra Republicana se le pide su acuerdo y a las 24 horas de finalizar el debate se hace una visita al señor Aragonés, ¿no? Y Podemos, pues la verdad es que le compra las propuestas de Podemos, esos llamados impuestos a la banca y a la energía, que no son más que impuestos, lamentablemente, a los ciudadanos en energía y en comisiones de la banca, y además se lo ha comprado barato, porque se lo ha plagiado, es decir, no le ha costado mucho, ¿no? Entonces yo creo que realmente no ha habido un Estado de la Nación, sino que ha habido un debate de Estado de la Nación, sino que ha habido un debate del Estado de la coalición, tanto gubernamental como parlamentaria. Como líder de la oposición, ¿es un problema no haber participado en ese debate? ¿Le hubiera gustado participar? Hombre, le mentiría si no le digo que sí, me hubiese gustado participar, pero cuando asumí este rol sabía perfectamente que eso iba a ser casi imposible, ¿no? Consultamos a los letrados de la Cámara y los letrados de la Cámara le trasladaron a la portavoz que reglamentariamente eso no estaba previsto. Bueno, creo que alguien que cree en el Estado de Derecho debe de respetar el Estado de Derecho y en este caso respetar el reglamento de la Cámara. Con ese hándicap de no estar en el Parlamento, teniendo en cuenta que viene de años de tener poder y además mayorías absolutas, es muy difícil ser líder de la oposición sin poder marcar la agenda, etcétera. No. El funcionamiento del actual Congreso de los Diputados, porque sí estoy en Cortes, soy senador, el funcionamiento, por tanto, de una de las cámaras del Congreso de los Diputados, con 10 grupos parlamentarios, más todos los que hay en el mixto, ya no marca la agenda política en España. La agenda política en España la marcan las divisiones y las desavenencias del propio gobierno, que se producen ahora ya varias a la semana, y lo marca pues la actualidad económica, ¿no? Y es que cada semana que conocemos un dato, ya sea el IPC, ya sea el Producto Interior Bruto, ya sea el paro, ya sea el porcentaje de deuda, los precios industriales, pues eso es lo que marca la agenda en este momento. La división del gobierno, el enfrentamiento del gobierno y el fallo estrepitoso en nuestra política económica. Yendo al detalle del debate, se esperaba, daba la impresión que el Partido Popular iba a incidir mucho en los asuntos económicos, pero aproximadamente la mitad de la intervención de su portavoz fue dedicada a ETA o temas parecidos. ¿Cómo se explica? Bueno, yo cuando oí este comentario, pues revisé el discurso que la portavoz había utilizado, y de 31 folios me salían 6, no hay más. Es muy difícil abstraerse de un hecho histórico, y es que cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Popular subía a la tribuna para pronunciar su discurso, hacía 25 años que el mismo día y a la misma hora se le metían 2 tiros en la nuca a Miguel Ángel Blanco. Eso creo que es impactante para España y para nuestro partido, pues mucho más, ¿no? Me sorprendió que la presidenta de la Cámara no pidiese un minuto de silencio cuando empezó la sesión. Me sorprendió tanto más que el presidente del Gobierno por la mañana no aprovechase para pedir ese minuto de silencio, ¿no? Y nosotros nos vimos obligados
a que si hace 25 años, el mismo día y a la misma hora, se inicia un cambio radical en la sensibilización del pueblo español contra la banda ETA, que eso lo pasásemos por alto. Quiero decir, se supone entonces que atribuye falta de sensibilidad respecto a esos temas al presidente del gobierno. Hombre, no, creo que no es una atribución, ni siquiera es una crítica, es una crónica de la realidad, y es que el espíritu de Ermua nace, todos los partidos políticos, salvo Herri Batasuna, condenan el atentado de una forma contundente, las manifestaciones en todas las ciudades. La manifestación más grande, creo, que se ha producido en la historia, por ejemplo en Bilbao, se produce por ese atentado, y ese atentado se estaba perpetrando exactamente hace 25 años, ese día y esa hora. Hombre, ¿hay algún motivo para no pedir o no plantear si no es un minuto de silencio, es una manifestación explícita en la Cámara, ¿no? Yo, en fin, creo que es un inmenso error, que no sé si es un error o es una provocación, porque el hecho de que estemos aprobando durante el aniversario de Miguel Ángel Blanco la Ley de Memoria Democrática que Bildu le impone al gobierno, no sé si es un error político grave o es una provocación. No sabría calificarlo, supongo que en los próximos meses sabremos exactamente si fue Bildu el que condicionó que esa ley tiene que aprobarse en los entornos del aniversario de Miguel Ángel Blanco y, dado que el gobierno, si esa ley tiene que aprobarse en el entorno del debate de Estado de la Nación y el gobierno, no sé si por error o también por alguna complacencia con Bildu, pone el debate de Estado de la Nación el mismo día donde asesina a Miguel Ángel Blanco. Pero es que si no tenemos esa sensibilidad, si partimos de la base, y lo he oído en la Cámara, ¿no?, que ETA había desaparecido hace 10 años, es verdad que han dejado de matar hace 10 años, ¿no?, pero ETA no ha desaparecido porque sus consecuencias siguen ahí. No solo por el dolor de las víctimas, sino porque sus consecuencias democráticas siguen ahí, dado que hay más de 350 asesinatos que están sin esclarecer. Por tanto, ETA desaparecerá cuando, en primer lugar, condenen claramente los asesinatos y, en segundo lugar, cuando colaboren en el esclarecimiento de los hechos. Y a partir de ahí, pues probablemente podamos ir, no olvidando, pero sí sacando de la esfera política un hecho absolutamente lamentable en la historia de España, ¿no?, que ha sido el fascismo de ETA. Por cerrar este tema, lo que ocurre es que siempre se ha dicho, ojalá esta izquierda abertzale participara en las instituciones, se integrara, se decía esto de o balas o votos, y el propio Javier Maroto, que ahora está en su equipo, decía que era bueno tener acuerdos con Bildu. Miren, nosotros estamos en las instituciones con las personas que representan a Bildu, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Por tanto, no nos levantamos de las instituciones porque ellos entren. Ahora, lo que creo que ética y moralmente, política aparte, es exigible, es pedirles, en primer lugar, que no digan que sienten pues el dolor que ha producido el asesinato de las víctimas, ¿no?, como si fuese un accidente, como si choca un camión contra un autobús y se produce una serie de víctimas, hay gente que dice, pues siento el dolor de las víctimas. Pero es que esto no es un accidente, es que ni siquiera son muertos, es que son asesinatos. Son casi 1000 asesinatos y siempre nos olvidamos de una cosa, 10.000 heridos que están por ahí, ¿no? Entonces, hombre, ¿de verdad que no van a condenar y no van a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los hechos?
Por tanto, nosotros somos respetuosos con el Estado de Derecho en nuestro país, están en las instituciones, pero si no pedimos esto, es que puede volver a repetirse en nuestro país. Para usted, el principal problema de los ciudadanos, ¿cuál es en este momento, de los españoles? No, llegar a fin de mes, ¿no? Mantener su trabajo y la enorme incertidumbre que produce un gobierno que está obsesionado por resistir y que ha dimitido de gobernar. Por tanto, en un momento crítico desde el punto de vista de las consecuencias de la guerra a las puertas de Europa, tener un gobierno para gestionar la crisis cuando el gobierno está en plena crisis, eso es crítico, ¿no? Pero insisto, el gobierno es una parte de los problemas de los ciudadanos porque no es capaz, en mi opinión, de minorar los problemas de los ciudadanos. En mi opinión, el gobierno es una parte activa del problema, porque no solamente no minora los problemas de los ciudadanos, ajenos al gobierno en muchos casos, ¿no?, sino que además es causante de una pésima política económica de agravar los problemas de los ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que no podemos otra vez es entrar en la falsedad de la situación. El año pasado el IPC subió al entorno de 6 puntos y advertimos que ya teníamos un problema de precios. Este año, antes de la guerra, teníamos un IPC del 7,8. Ahora lo tenemos en el 10,2. Por tanto, la política económica del gobierno antes de la guerra ya nos situaba en un IPC del 7,8. ¿Y cuál es la diferencia entre la política económica española y el resto? ¿Y por qué creo yo que esta política económica está agravando la crisis? Somos el país que más se ha endeudado. Nosotros nos hemos endeudado a finales de este año, llegaremos a 300.000 millones, lo que supone un incremento del 20% de deuda sobre PIB. La media de Europa está en el 10%. Somos el país, en términos homogéneos, con economías y población similar a la nuestra, con mayor inflación. Más inflación que Alemania, pegado al conflicto, más que Francia, más que Portugal, más que Italia. Y somos el país que tiene el doble de paro de la Unión Europea, ¿no? Y si por si acaso estos datos fuesen aislados, etcétera, el conjunto de estos datos, ¿qué es lo que produce? Lo que produce es que somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado la riqueza prepandemia, es decir, el PIB del año 2019. El único. Todos los colegas europeos lo han recuperado el año pasado, el año 21. Y nosotros estamos, según se calcula, vamos a ver si lo recuperamos en el segundo semestre del 23. Conclusión, somos el país que peor lo ha hecho en el ámbito económico durante la pandemia y durante la crisis. ¿Un gobierno puede bajar la inflación o solo paliar sus efectos? Por supuesto que puede paliar los efectos. La inflación a veces se produce por cuestiones que el gobierno no controla en su totalidad, y ante eso se puede actuar agravando la enfermedad o disminuyendo la sintomatología y la propia enfermedad. Y aquí lo que hemos hecho es agravar la enfermedad. La inflación no se palía con un incremento masivo de la deuda pública, 300.000 millones. La inflación no se palía con un incremento masivo del gasto burocrático político no productivo. Ese dinero había que llevarlo a la inversión para provocar empleo y crecimiento. Y la inflación no se palía con un incremento de la recaudación de impuestos como consecuencia del incremento de los precios y no repercutir esa recaudación del Estado en las rentas medias y bajas para disminuir las dificultades de las mismas, ¿no? Por tanto, el gobierno, en mi opinión, está agravando claramente la inflación que proviene de determinadas situaciones como es básicamente la energía y los alimentos. Pero tenemos una inflación subyacente sin energía y sin alimentos superior al 5,5%. Por tanto, hay un conjunto de problemas estructurales en la economía española. Y en esa situación, ¿qué ofrece usted a los ciudadanos? Pues mira, en primer lugar, decirles la verdad.
decirle a los ciudadanos, pero esta es la situación que tiene nuestro país, este es el déficit público que tiene nuestro país, estos son los ciudadanos que aún están en ERTE en nuestro país, estos son los concursos de acreedores, miles de concursos de acreedores que tenemos hibernados porque estamos utilizando todavía la legislación de la pandemia para que no salten a la luz. Hay miles de empresas zombies en el sistema. En quinto lugar, decirle a los ciudadanos, están haciendo ustedes un gran esfuerzo porque están pagando un incremento de precios de una media del 10 y, por tanto, un incremento de impuestos, porque al no disminuir la base imponible del precio y mantener el impuesto, la recaudación es un incremento del 15-17% de la recaudación estos 5 primeros meses y, por tanto, le vamos a devolver parte de esa recaudación. Le hemos propuesto en abril un plan económico que está ahí. Han copiado 2 medidas, la reducción del IVA al 5% de la electricidad y una ayuda a vulnerables, nosotros hablamos entre 200 y 300 euros, han cogido la parte baja. Le hubiésemos bajado el gas al 5%, hubiésemos inyectado a la economía 5.000 millones en fondos europeos con créditos fiscales a las empresas que invertían, hubiésemos bajado el número de ministerios un 30%, hubiésemos rebajado el gasto público no productivo como un ejemplo de que hemos de ajustar también nuestros propios gastos de mantenimiento y de funcionamiento. Hubiésemos mantenido una atmósfera de estabilidad y de garantías para que los inversores confíen en nuestro país. No hubiésemos acelerado la descarbonización, que lo único que está produciendo es un incremento exponencial de la energía. No hubiésemos hecho esa excepción ibérica, que lo único que produce es que a unos se les baja el gas y a otros se les sube el gas. Perdón, la electricidad se le baja a unos y a otros se les sube. Y, por supuesto, no hubiésemos financiado a razón de 3-4 millones de euros al día a los franceses en las interconexiones por el tope del gas, ¿no? Bueno, hubiésemos hecho todas estas cosas, pero no lo estoy diciendo en una entrevista. Es que se lo mandamos en un documento sin siglas al gobierno para discutirlo. La respuesta es no nos sentamos con el Partido Popular. Varias cosas concretas de eso. Uno, no corre el riesgo, o por lo menos le acusan de eso, de un lenguaje catastrofista y de profecía autocumplida al anunciar que van a venir mala situación económica, la catástrofe, no lo digo yo. Lo dice el Banco de España, lo dice el Banco Central Europeo. No, yo no he utilizado la palabra recesión, pero veremos lo que ocurre. Hasta hace poco el gobierno decía que notaríamos menos los impactos de la guerra porque estamos más lejos y porque tenemos más autosuficiencia energética, ¿no? Ahora, durante el debate, el señor Sánchez empezó diciendo que vamos a tener una inflación muy alta y que además no sabemos exactamente a cuánto puede llegar. La vicepresidencia económica insistía unas horas antes de empezar el debate en el mismo mensaje. Y la vicepresidencia energética nos insistía que tenemos que tener un plan de contingencia en el supuesto de que haya desviaciones o mayor restricciones de gas ruso. Yo simplemente lo dije unos meses antes. Otra cosa, proponen, por ejemplo, una bajada generalizada del IRPF. Hay organismos internacionales o expertos, por ejemplo el FMI, que dice que eso no es conveniente porque provoca un aumento de la demanda. No, yo no provoco una bajada generalizada del IRPF. Yo propongo una actualización de la tarifa, que en el fondo produce una bajada del impuesto a las rentas de menos de 40.000 euros. Por tanto, es una bajada selectiva. Y además, añado, temporal, no lo digo definitiva. ¿Por qué? Porque esas rentas están utilizando su ahorro y porque esas rentas tienen que dedicar entre el 17 y el 20% de la renta solo para la cesta de la compra. Hay un incremento del esfuerzo en renta para la compra, llegando al 17-20% de la renta total, ¿no? Por tanto,
sigo proponiéndolo. Es más, es que era lo que haríamos, lo hemos dicho. Si estamos en el gobierno, haríamos esto. Al IVA de la luz al 5, al IVA del gas al 5, el IRPF deflactado o actualizada la tarifa a los de menos de 40.000 euros. Las empresas le inyectaríamos 5.000 millones de fondos europeos para reactivar la inversión. Y se puede hacer, y de hecho hay países que lo están haciendo. Y le pediríamos a la Unión Europea que le deje a los estados la posibilidad de reducir el impuesto de hidrocarburos también de forma excepcional y temporal. De la misma forma que cuando hablamos de rebajar el 5% el IVA a la electricidad y al gas, nos quedamos solos porque en aquel momento no se podía, la Unión Europea lo aceptó. Y yo estoy convencido que la Unión Europea lo acaba de pedir el Partido Popular Europeo. Podría valorar la posibilidad de aquellos países que a lo mejor tienen pues mucho transporte por carretera o tienen una dispersión poblacional o, en fin, depende de la especificidad de cada país y tienen menos transporte público, pues hacer ese esfuerzo, ¿no? Nosotros tenemos mucho pesquero que necesita hidrocarburo para poder pescar, ¿no? Por supuesto que tenemos mucho transporte por carretera y tenemos muchísimos desplazamientos domésticos, ¿no? Por tanto, esto es lo que hemos propuesto y esta es nuestra política económica, no nos avergonzamos de ello, ¿eh? Esta es la propuesta que tenemos encima. Habló antes de los impuestos nuevos que ha anunciado el presidente del gobierno y lo atribuyó a una idea de Unidas Podemos. Sin embargo, algunos de ellos, los de las empresas energéticas, se están aprobando en países europeos, Italia, Polonia, países que en Gran Bretaña que no tienen nada que ver ni con el comunismo, ni con el socialismo, ni nada parecido. Primero, yo no he dicho que se lo atribuya a Podemos, es que lo ha dicho la señora Díaz hace unas semanas y el gobierno dijo que no, o que al menos no hasta final de año. Y ahora el gobierno, al cabo de unas semanas, le plagia a la señora Díaz y además no se lo dice, pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la señora Díaz, ¿no? Mire, por ejemplo, el impuesto a las eléctricas británico. El impuesto a las eléctricas británico, en el caso de que inviertas lo que vas a pagar de impuesto en Gran Bretaña, tienes la exención del 99%. Bueno, esto me parece razonable. Por tanto, nosotros hemos dicho, pero usted, si estos impuestos no se repercuten a los ciudadanos, estamos dispuestos a estudiarlo. Ahora bien, si estos impuestos conllevan menor inversión en las eléctricas, cuando resulta que le estamos pidiendo que inviertan en eólicas, inviertan en eólica marina, en eólica terrestre, en hidrógeno verde, hombre. Y los bancos, ¿cómo vamos a evitar que el banco no te lo traslade a una comisión bancaria, no lo traslade a un incremento del crédito o no lo traslade a una disminución ya del escaso interés que te dan por tus ahorros? Estamos convencidos de que ese impuesto lo van a pagar todos los ciudadanos. Por tanto, no hagamos trampas. Si tú tienes una propuesta de incremento que no paguen los ciudadanos y que incremente la inversión de tu país, nos sentamos y lo vemos. Pero es curioso. Pedimos bajar el impuesto a la renta a las rentas medias, a las rentas bajas, y eso no es progresista. Y meter impuestos diciendo que se le meten a los bancos y a las eléctricas, a las energéticas, cuando sabemos que eso lo van a pagar los ciudadanos, eso resulta que eso sí es progresista. Otras de las medidas anunciadas por el presidente, por ejemplo, la bajada mejor dicho, la gratuidad de los abonos transporte, ayudas a las becas, ¿con eso sí está a favor o no? Si son de verdad y nos lo explican cómo lo van a hacer, nosotros nos acabamos de abstener en las medidas económicas del gobierno, aún no aceptando más que dos nuestras. No, nosotros no nos vamos a abstener en las políticas para mejorar las inversiones en el ámbito agrario, no nos vamos a oponer en bonos del 50% del transporte. Ahora, fíjese una cosa, en este momento estamos convalidando el decreto de esas medidas anticrisis. Y a la vez, unas horas antes o después, se somete a propuesta de resolución las cercanías en vez del 50 al 100 y las becas de 100 euros. ¿Pero cómo es posible tanta improvisación?
¿Cómo podemos estar convalidando un decreto del mes de junio y a los 15 días anunciando otro que entrará en vigor en septiembre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si necesitamos que nos expliquen una cosa. ¿Esto del transporte gratuito es solo para los que tienen cercanías? Es decir, ¿para el inmenso mayoría de los españoles no habrá transporte gratuito en los trenes? Dijo cercanías el presidente del gobierno. No, pues es una discriminación absoluta. Ha dicho cercanías y media distancia. ¿Qué se entiende por media distancia? Es decir, ¿qué le explicamos? Cercanías básicamente es Madrid, Barcelona y áreas metropolitanas, ¿no? ¿Qué le explicamos al resto de ciudadanos? Primera pregunta. Segunda, ¿con este dinero lo van a sacar del ajuste que están haciendo las inversiones en cercanías? Están comprometidos 5.000 millones en las cercanías de Madrid. Hay constantes problemas en las cercanías de Barcelona. ¿El dinero lo van a sacar de la inversión en las cercanías? Y tercera pregunta, ¿van a aumentar los trenes y las frecuencias? ¿O con los mismos trenes y frecuencias van a meter allí a la gente de forma indiscriminada y sin límite? Aún así, mire, cuando traiga el decreto de las cercanías y el decreto de las becas, no tenga usted ninguna duda que lo vamos a valorar, y de la misma forma que nos hemos abstenido en este por incompleto, estas dos medidas, cuando conozcamos su alcance, las podremos valorar y tomar una decisión definitiva. Pero mire, las becas, cuando lo explicó, todo el mundo entendió que eran para el curso. No, hasta diciembre. De septiembre a diciembre. Correcto. Bueno, claro, desde que empieza el curso. Pero hombre, una beca no se interrumpe con el curso, ¿no? Si tú tienes 100 euros desde el inicio de la beca, deberías de tenerlo hasta el final, ¿no? Pero en fin, en todo caso, de verdad que es una pena que en un momento de extremada dificultad económica el gobierno tenga como objetivo fundamental reforzar su coalición y no como objetivo fundamental reforzar a las rentas medias y bajas de nuestro país. Lo lógico es hablarlo, tener reuniones de trabajo, cruzarse papeles, ver en lo que acordamos, ver en lo que discrepamos y posteriormente pues presentar cada uno una conclusión de esas reuniones. ¿Cómo es posible que el gobierno no quiera sentarse con el principal partido de la oposición para hablar del primer problema de los españoles, que es llegar a fin de mes? ¿Las pensiones deben subirse según el IPC? Tenemos que bajar el IPC. Es que es fundamental bajar el IPC. Si no bajamos el IPC, el gobierno no puede decir, cuando el PP quiere bajar el impuesto a la renta, es una medida inflacionista. Y cuando el PSOE dice que quiere actualizar las pensiones con el IPC, eso no es una medida inflacionista. Volvemos otra vez al principio. O bajamos el IPC, o nos metemos en una espiral de una enorme incertidumbre. Pero no me ha contestado. No, yo le he contestado. ¿Cuál es nuestra posición? Mire, la historia acredita que el único que ha congelado las pensiones en España es el Partido Socialista Obrero Español. Y la historia acredita que cuando gobernó el PP hemos sido capaces, en cómputo de los años en que hemos gobernado, los últimos 6-7 años, que las pensiones subiesen más que el IPC, a pesar de la crisis financiera. Por tanto, lo que haríamos en esta situación está clarísimo: tener una obsesión permanente por bajar el IPC, para poder posteriormente tener una economía mínimamente viable. El gobierno nos tendrá que decir, si es que nos lo dice, qué es lo que tiene pensado y cómo tiene pensado financiar el X incremento de las pensiones. Lo desconocemos. ¿Es la inflación subyacente? ¿Es la inflación total? ¿Lo van a hacer al 100%? Si no lo sabemos. Si además ni el gobierno lo sabe, porque tiene que tener la autorización de la Unión Europea. Visto el resultado, ¿cree que fue un acierto votar en contra de la reforma laboral? Mire, entre la derogación de la reforma laboral de la que hablaban y lo que han hecho, he de reconocer que hay un gran trecho. Entre esa derogación de la reforma laboral, de la que siguen hablando, no la han derogado. La reforma laboral del Partido Popular mayoritariamente está vigente. ¿Hay errores en la modificación o en la rectificación parcial de esa reforma? Sí. El sector de la automoción, hemos disminuido
su competitividad y otros sectores. Y de hecho lo han reformado inmediatamente, por ejemplo, para los sectores de la investigación, ¿no? Me parece poco ético que los contratos temporales ahora se llamen fijos discontinuos. Sí, pero reconozco que esto no es una derogación de la reforma laboral. Eso creo que hemos de reconocerlo porque es verdad. ¿Debe haber un pacto de rentas? Sí, debería haber un pacto de rentas donde el primero que tiene que pactar sus propias rentas son los gastos corrientes del gobierno más caro de la democracia. Eso, a partir de ahí, podemos, seguro que los agentes sociales se sentirían mucho más cómodos para pedir esfuerzos a todos los ciudadanos. ¿Qué le parece cuando escucha al presidente del gobierno decir que el PP tiene detrás intereses ocultos de empresas, empresarios y estas cosas? Hombre, yo, la verdad es que eso lo escuché una vez, creía que había sido un lapsus, ¿no? Pero ahora parece que lo insiste, ¿no? Pero de verdad que se lo cree. Porque si lo dice como la demagogia política a la que muchas veces nos tiene acostumbrados, pues es, vamos, es bastante cutre, ¿no? Porque es que no se lo cree nadie. Es decir, oiga, el PP es el que pide rebajar el impuesto a las rentas medias y bajas, y usted está en contra, y nosotros tenemos un acuerdo ¿con qué intereses? Nosotros tenemos un acuerdo con los intereses de los ciudadanos, que son los realmente poderosos. Y prueba de ello es que cuando van a votar, y han ido a votar desde que el señor Sánchez es presidente, pues miren, ha votado en Galicia y le han dado mayoría absoluta. Nos han votado en Castilla y León, hemos pasado de segunda fuerza a ganar las elecciones. Nos han votado en Madrid y el Partido Socialista es el tercer fuerza parlamentaria. Y nos han votado en Andalucía y nos han dado una mayoría absoluta. Esos son nuestros intereses. Los intereses de servir a los ciudadanos. Y los ciudadanos lo están entendiendo perfectamente. ¿Qué le parece el sistema de becas de Isabel Díaz Ayuso? Mire, lo fundamental, en mi opinión, en el ámbito de las becas es que las rentas bajas y las rentas medias tienen que tener asegurado un crédito adecuado y suficiente para tener una beca. Cuando esto ya está asegurado, la discusión de hasta qué nivel de renta se llega, pues es una discusión que me parece muy lógica el debate a la misma. ¿Madrid tiene un índice de carestía de la vida superior al resto de comunidades autónomas? Sin duda. ¿Los pisos valen más? ¿Los productos de muchos que necesitan las familias para poder mantenerse valen más? ¿Los transportes valen más? ¿Las matrículas de las universidades y de muchos colegios concertados valen más? La respuesta es que sí. ¿Y los salarios en Madrid son mayores? La respuesta es que sí. ¿El umbral, por tanto, de renta debe de elevarse? En mi opinión, sí. ¿Hasta dónde? Pues eso es un motivo de debate político. Pero lo que está claro, y ahí sí que me preocupé en comprobarlo, en que no se saca un solo euro de becas a rentas medias en perjuicio de las rentas bajas. Eso en ningún caso. ¿Ha sido informado de la cumbre de la OTAN y sus conclusiones? Cero. Hemos mandado una propuesta en materia de defensa y seguridad nacional ante la cumbre de la OTAN al presidente del gobierno. Yo he firmado la carta. No tengo ni acuse de recibo. No nos han informado ni de cuál era la posición de España ante la OTAN, ni de los acuerdos con los americanos en relación con las bases de la derrota y de posible incremento de destructores en nuestras costas, ni nos han informado en absoluto de cuáles son las plurianualidades y en cuántos años y de qué forma vamos a llegar al 2% de gasto de defensa. Pero teóricamente, por ejemplo, lo de los efectivos estadounidenses tendrán que apoyarlo en el Congreso. Digo, parecería lógico. No tenga usted ninguna duda que será objeto de debate en el Congreso. Desconocemos en qué se ha comprometido España. Y yo casi añadiría, y probablemente el presidente del gobierno también, porque me da la sensación que lo que le ha dicho al presidente Biden, yo haré lo que tú me pidas o lo que Estados Unidos necesite. Y no hay más concreción. Pero el plan económico ni acuse de recibo. El plan de defensa y seguridad nacional ni acuse de recibo. La modificación del artículo 49 de la Constitución, pactada con el CERMI, y yo me desplacé a las instalaciones del CERMI, se nos dice
que estamos en contra. El plan para mejorar los precios energéticos, ni acuse de recibo. Y la última, que seguro que usted me preguntará, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una reunión de 30 minutos. ¿Cómo es posible que casi 4 años después la institución siga sin renovarse, ya que lo dice? Ustedes ponen como condición que se retire la ley que se ha votado hoy mismo en el Congreso, pero si se renovara esa ley dejaría de tener efecto. No, para nada. Sí, porque ya no habría una situación de interinidad. No, créame que no, esto no, nosotros no intentamos hacer malabarismos con esto, no. Mire, yo llevo 60 días como senador en las Cortes Generales y 100 días como presidente del partido. Me comprometí a hacerle la propuesta y la tiene por escrito. Y lo que decimos en esa propuesta es que aprovechemos la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que ha activado el Gobierno para establecer un mínimo de requisitos para hacer la renovación del Consejo. Un mínimo. Europa nos dice que tenemos que cambiar la ley para darle más peso a los jueces. Esta era mi posición, la posición anterior de mi partido. El Gobierno me traslada que no estén dispuestos a hacerlo y que me pide desbloquear. Y yo acepto desbloquear sin la ley para darle mayor protagonismo a los jueces y a cambio solo pido dos cosas. Una, que el Consejo, una vez renovado, haga una propuesta para darle mayor protagonismo a los jueces, y dos, que el Consejo que se va a nombrar se nombre con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, que haya una antigüedad de 25 años para ser magistrado en el Tribunal Supremo, para ser presidente de una sala. Parece razonable, es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Que la gente no pase de un ministerio a presidir una sala o a ser un magistrado de una sala del Tribunal Supremo, al menos sin 2 años de, de recambio profesional, ¿no? Y otra cosa que pedimos, que me parece absolutamente razonable, es que no se pueda nombrar a nadie del Consejo que en los últimos 5 años estuviese en órganos políticos. Esto no es razonable. No, ¿de verdad que no tenemos magistrados en España que cumplan estos requisitos? ¿Y esto por qué lo pedimos? Porque nos hemos sentado con las 3 asociaciones de la magistratura y después de escucharlas hemos intentado trasladar un compendio de medidas que nos han trasladado en las propias reuniones. ¿Y por qué se vicia, entiendo yo, mis antecesores, esta renovación? Por un nombramiento que ha sido muy determinante, y es una ministra del Gobierno de España ahora se convierte en 24 horas en fiscal general del Estado. Comprenderá usted que no estoy intentando justificar nada, pero eso es un hecho que ha de alguna forma determinado. Entonces la situación a día de hoy es que como el Gobierno no ha retirado esa proposición de ley, no va a haber renovación en esta legislatura. El Gobierno no tiene ningún interés, y estamos llegando ya a esa conclusión, me gustaría equivocarme, en renovar el Consejo. El Gobierno tiene interés en controlar el Tribunal Constitucional. Porque si tuviese algún interés en renovar el Consejo, creo que era bastante sencillo. Nosotros estamos dispuestos a renovar el Consejo, sin necesidad de una nueva ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces, que era la tesis de mis compañeros hace unos meses. ¿Me parece poco paso? Renunciamos a esa posibilidad y ponemos requisitos simplemente de profesionalidad y de independencia. Voy muy rápido porque hay que terminar. De las llamadas leyes sociales, ¿cuáles derogaría? Por ejemplo, la ley del aborto, la ley de eutanasia, matrimonio homosexual, ley trans, sí es sí. ¿Cuál de ellas derogaría si gobierna? La ley trans no la conocemos.
se comenta, se especula, se dice, con bastante cabreo dentro del Partido Socialista. Eutanasia. La ley de eutanasia, yo lo que intentaría sería revisar las leyes y buscar puntos de encuentro. Porque intentar dividir a la sociedad a través de este tipo de leyes me parece absolutamente, me parece poco ético, os lo digo en serio, porque, mire, nosotros, en nuestro partido, la interrupción voluntaria del embarazo es algo en el que cualquier diputado del Partido Popular puede votar lo que considere oportuno. Respetamos, porque tiene un aspecto ético, un aspecto moral, este asunto, pero la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada y por lo tanto forma parte del ordenamiento jurídico, creo, de todos los países de la Unión Europea, no sé si falta uno, ¿no? Por tanto, lo que ya pedimos es simplemente que las menores tengan el consentimiento de sus padres, que me parece algo bastante justo. Lo que pasa es que tienen un recurso en el Constitucional sobre esa ley. Vamos a ver lo que traslada el recurso. Pero, ¿por qué no nos llaman y decimos, oye, quitando esto nos podemos poner de acuerdo? Porque el objetivo no es acordar el aborto, el objetivo del gobierno es discrepar. Es discrepar en todo lo que tenga interés. El gobierno no quiere acuerdos sobre determinadas cuestiones ideológicas con el Partido Popular, lo que busca son desacuerdos. Y nosotros tenemos posturas bastante más amplias que el Partido Socialista, pero sobre todo tenemos un objetivo, ¿no? Que es acordar. ¿Para qué? Para que esas leyes no se discutan cada 4 años. Si el señor Zapatero modifica la ley del aborto, ahora viene el señor Sánchez y modifica la del señor Zapatero, pero ¿qué pasa? Que el señor Zapatero no era, entre comillas, progresista, era un antiabortista. ¿Es esto? ¿Por qué no ponemos unos límites? Y decir, oiga, ¿a usted le parece que una chica que necesita la autorización de sus padres para viajar no necesitaría la autorización de sus padres para abortar? A nosotros nos parece razonable. Cuando escucha las conversaciones de la exsecretaria general del partido, Dolores de Cospedal, con Villarejo, ¿qué le sugiere? ¿Qué opinión tiene? Pues mire, ya me gustaría poder escuchar esas conversaciones, pero lo único que sé son unas cintas que se emiten, que es, y que tiene un periódico que, como comprenderá usted, todo el mundo sabe que ni son completas, ni conocemos cuántas personas aparecen en las cintas, ni cuántas personas faltan por dar a conocer la grabación de las cintas, y unas cintas de una persona que está imputada por delitos no menores y que a la vez fue condecorada por gobiernos, especialmente del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, un poco de, por supuesto, respeto a que si hay algún tipo de acto inadecuado o delictivo se vaya contra él, pero un poco de respeto por no seguir la estructura y la estrategia de defensa de un imputado. Y añado, en el caso de la secretaria general de mi partido, hubo un sumario al respecto, sumario cerrado y caso, digamos que, en fin, sin ningún tipo de responsabilidad y las demandas desatendidas. ¿Pablo Casado puede tener algún papel en el partido o en su gobierno si gana las elecciones? Pablo Casado me ha notificado su decisión de abandonar la política en su totalidad. Y yo no le oculto que he valorado con él la posibilidad de trabajar en el ámbito del Partido Popular Europeo, porque creía que en ese momento era lo mejor, y lo que me ha trasladado es que prefiere abandonar la política. No sé si Pablo Casado tiene en el futuro algún interés de volver a la política. Desde luego, todos los que han sido presidentes del Partido Popular, todos los que han pasado por esta casa, tienen mi despacho abierto y mi disposición a hablar con ellos en aquello que ellos consideren oportuno. A mí, todos los compañeros que he tenido del Partido Popular, salvo aquellos compañeros que han tenido comportamientos éticos reprochables, tienen la puerta de mi despacho abierta.